versículo que capítulo. Amén, déjemelo buscarlo a mí. Amén. Uno siempre está meditando, orando, pidiéndole a Dios que nos enseñe, nos ministre. Amén. Y a su nombre, iglesia. Y a su vida. Uy, está más o menos. No hay tanta victoria en este tiempo, me parece. Vamos a leer en Hechos 20. Amén, capítulo 20, versículo 18. Amén. Luego vamos a continuar leyendo un poquito más, voy citando algunos versículos. Amén. Hechos 20, 18, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Amén. Tome su asiento, iglesia. Sabe que, bueno, hace algunos días o semanas, no sé cuánto, mientras leía esta palabra, iglesia, Dios ministraba mi corazón y me quebrantaba realmente. ¿Por qué? ¿Sabe que uno habla de Pablo como un hombre fuerte, un hombre de fe, un hombre de valor, un hombre que no temía a la gente, que no temía ser perseguido, que no temía ser maltratado, que no temía ser humillado, iglesia? Pero mientras yo leía esta parte de la palabra, se conmovía mi corazón, iglesia. ¿Por qué? Porque vemos un Pablo frágil, vemos un Pablo débil, un Pablo que lloraba, iglesia. Y eso se conmovía mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros nos echamos abajo. Porque muchas veces nosotros nos menospreciamos cuando estamos pasando momentos difíciles y ya no queremos seguir adelante, iglesia. Y muchas veces nosotros nos autocriticamos. Amén. Y nos automenospreciamos porque muchas veces le fallamos a Dios porque nos falta la fe. Pero mientras yo leía esta palabra, el Señor me fortalecía. Y yo decía: Señor, wow, si Pablo lloraba, y la palabra claramente dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Wow, yo sabe que mientras leía esta palabra, iglesia, yo me lo imaginaba a Pablo en su intimidad, con la cabeza en el suelo, y quién sabe si en ese tiempo había piso. Quizá en un piso de barro, de tierra, no lo sé, iglesia. Pero yo me lo imaginaba quizá de tanto caminar con sus pies sucios, porque en ese tiempo usaban sandalias. O quizás andaban descalzos, no lo sé. Con la cabeza en el piso, lleno de tierra, llorándole al Señor y pidiéndole fortaleza. Pidiéndole y diciéndole a Dios: Señor, soy débil. Señor, no puedo. Me persiguen, me maltratan, me humillan. Ayúdame, Señor. Y levantarse de ese polvo, más fuerte que antes, quizás, y ir a sus discípulos. ¿O se acuerda cuando lo agarraron y casi lo matan? Y lo tiraron fuera de la ciudad y pensaron que estaba muerto. Y Pablo se levantó, se sacudió y le dijo: cobrad ánimo. Y se metió de vuelta a predicar. Pero ese Pablo que nosotros vemos y admiramos era un Pablo frágil. Era un Pablo débil, iglesia. Era un Pablo que necesitaba la presencia de Dios, igual que nosotros. Y qué hermoso saber esto. ¿Sabe por qué? Porque da ánimo en nuestro corazón. Que si un hombre que Dios lo usó con tanto poder, que Dios lo usó para inspirar el Nuevo Testamento y las cartas a los diferentes pueblos y naciones, era frágil, cuanto más nosotros, iglesia. Y la palabra de Dios dice en el 31, escuche esto, conmueve mi corazón. Por tanto, velad,
Acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. No solamente él era frágil, débil, se cansaba, sino que su corazón se dolía por la alma, iglesia. Y qué tremendo esto. Y dice más adelante, en el 36, él se estaba despidiendo, iglesia. Él le habían profetizado que él iba a ser atado, que él iba a ser encarcelado, que iba a sufrir mucho por su pueblo, por su nación. Pero a él no le importaba. Y él se encomienda en las manos de Dios, pide oración a sus discípulos. Y dice la palabra de Dios en el 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todo ello. Entonces hubo gran llanto de todos. Wow. Y echándose al cuello de Pablo le besaban. Pero esto me impacta, iglesia. Cuando dijo todo esto, dice, se puso de rodillas, como diciendo, oren por mí. Necesito que oren por mí. Necesito que me ayuden. Necesito de su oración. Un hombre con tal autoridad, iglesia, pero con tanta humildad, que se humilló delante de sus discípulos y le dijo, oren por mí. Dice, y oró con todos ellos. Y yo creo que muchas veces lo hemos hecho, rodear al pastor de la iglesia y orar por él. Así creo que habrían hecho esos discípulos por Pablo. Y todos lloraban y le besaban. Miren de cuánta bendición era ese hombre para esa gente en ese lugar. Pero aún así no era más que ellos, era igual. Y esto tiene que traer ánimo a nuestra vida, iglesia, porque yo entiendo hoy, y muchas veces cuando veo a mis hermanas, a mis hermanos luchados, créame que me intimida ahora y lloro, porque sé que cuesta seguirle al Señor, sé que cuesta, iglesia. Y oro por cada uno. Y ese corazón es el que tenemos que tener, iglesia, como pueblo de Cristo. Un corazón que se compadece, que no... Y mire, Pablo estaba muerto así. Pablo no miraba por sí mismo. Él le importaba hacer la voluntad de Dios. Él le importaba agradarle a Dios primeramente, antes que todo lo que le pudiera acontecer. Por eso hoy le animo, iglesia. No importa la situación que pueda llegar a estar pasando, no se mire a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos frágiles. Nosotros fallamos, nosotros somos débiles, nosotros nos cansamos. Nosotros pecamos muchas veces, iglesia. Pero tenemos un ánimo de parte de Dios a través de este siervo de Dios, diciéndolo, yo también soy débil. Y como le animó a sus discípulos cuando él fue golpeado, y los discípulos creo que estaban preocupados y lo levantaron y estaban viendo a ver si estaba bien su maestro, pero a él no le importó, no se cohibió, fue él que lo animó en vez de ellos animarlo a Pablo. Y qué lindo esto, iglesia. Y como en este tiempo, iglesia, creo que muchos están pasando. Y hoy sí puedo decir prueba de parte de Dios. Que se levante el enemigo. ¿Saben por qué? Porque hay un pueblo que quiere levantarse. Porque hay un pueblo que quiere buscarle a Dios. Porque hay un pueblo que quiere agradarle a Dios. Y el diablo lo sabe, pero Dios también. Y así como Pablo se humillaba en la presencia de Dios y sabía que ahí estaba la fuerza, Él nos muestra cómo nosotros podemos mantenernos en pie delante del mundo y delante del diablo, iglesia. Y aunque venga lo que venga, nuestra fe no falte. Y aunque el enemigo se levante como río, nosotros poder levantar esa bandera que el Señor la levantó antes que nosotros, iglesia. Por eso yo le animo. Guarde silencio ante Jehová, como yo decía el otro día.
Que nadie le vea a usted. Lo que usted hace para Dios, hágalo en la intimidad. Búsquele a Dios en la intimidad. Adórele a Dios en la intimidad. Séale fiel en la intimidad. Obedézcale en la intimidad. Guárdese para Dios en la intimidad. Y Él le va a recompensar en público y iglesia. Que Dios le siga bendiciendo.